Oli, ya. Veamos entonces la materia de gestión. Si descargaron el archivo y lo abrieron, lo más probable es que les aparezca aquí vista protegida. Cuidado, los archivos de internet pueden contener virus. Si no tiene que editarlo, es mejor que siga en vista protegida. Bueno, nosotros tenemos que editarlo, así que vamos a hacer clic aquí en habilitar edición. Una vez habilitada la edición, la primera actividad nos indica que tenemos que ir a la hoja menú. ¿Qué significa hoja? Bueno, las hojas son estas opciones que están aquí abajo, ¿ya? Nos dice que vayamos a la hoja menú y habilitemos hipervínculo en los otros 4 botones según el ejemplo medicamentos permanentes. Entonces vamos a menú y si pinchamos en medicamentos permanentes nos lleva a la hoja medicamentos permanentes. Si se fijan hay un botón azul acá que si lo pinchan vuelven al menú. Ok, ¿cómo lo hacemos con los otros botones para activar el hipervínculo? Bueno, botón secundario sobre el botón. Apretamos aquí donde dice hipervínculo. Nos vamos aquí en donde dice lugar de este documento y seleccionamos según el botón. Aquí dice menú planilla mensual de SB. Entonces nos vamos a planilla mensual de SB. Aceptar. Para confirmar que el hipervínculo haya quedado bien activado, pinchamos en cualquier lugar del documento y luego al pinchar aquí debiésemos llegar a la planilla mensual SB. Funciona. Si se fijan, el botón volver al menú está aquí bien escondido, pero al pincharlo volvemos al menú. Lo mismo se repite con los 3 botones. Botón secundario, hipervínculo, lugar de este documento. En este caso es gráficos DSB. Aceptamos. Medicamentos transitorios, botón secundario, hipervínculo, lugar de este documento, medicamentos transitorios. Aceptar. Lo mismo con el directorio médico, botón secundario, hipervínculo, lugar de este documento y directorio médico. Aceptar. Podemos confirmar que funcionan. Menú de planilla mensual nos lleva a planilla mensual. Perfecto. Volvemos. Gráficos de SB nos lleva a gráficos SB. Perfecto. Volvemos al menú. Medicamentos transitorios nos lleva a medicamentos transitorios. Perfecto. Volvemos al menú. Directorio médico nos lleva a el directorio médico. Así que volvemos al menú. Perfecto. Para ir a la hoja donde estábamos al inicio, si se fijan no nos aparece aquí en las opciones. Hay que apretar aquí hacia la izquierda y ahí va a aparecer la hoja primera en donde estábamos trabajando. Una vez que esté completado, ponemos un 2 y Enter y vemos el amoroso tic que el profe nos dejó programado para que apareciera. Ok, la actividad 2 dice ir a la hoja de medicamentos permanentes y aplicar un filtro para ordenar los datos de información médica, operaciones quirúrgicas, desde la más antigua a la más reciente. Ok, vamos a la hoja entonces medicamentos permanentes. Aquí sale la información médica de operaciones quirúrgicas. Y aquí tenemos toda la información que queremos ordenar. Para ordenarla, seleccionamos los encabezados y de ahí hacia abajo hasta donde nos interese. Luego, aquí en inicio, ordenar y filtrar, pinchamos y aparece la opción filtro. Si se fijan, al apretarlo, al parecer no ocurre nada, pero aparecen estos triangulitos, estas opciones, estas flechitas al lado de cada encabezado. Si queremos ordenar por fecha, pinchamos aquí en donde dice fecha y ponemos ordenar desde el más antiguo al más reciente. Y si se fijan, no solo se ordenan las fechas de acá, sino que se ordenan todas las cosas juntas. Bien. Volvemos entonces a ejercicio de evaluación 1 y tenemos la actividad 2 completada. La actividad 3 dice, en la misma hoja de medicamentos permanentes, aplique filtro para ordenar los medicamentos alfabéticamente. Vamos a medicamentos permanentes y aquí están los medicamentos. Entonces, nuevamente seleccionamos los encabezados y seleccionamos hacia abajo todos los datos que queremos ordenar. Es importante notar que ya tenemos un filtro activo aquí abajo, por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es ir a filtro y desactivar este filtro. ¿Ok? Se borraron las flechitas que estaban acá. Ahora, con la información que tenemos seleccionada podemos aplicar otro filtro y ordenarlos alfabéticamente como sugería la instrucción. Aquí arriba seleccionamos en medicamentos, ordenar de la A a la Z y quedan ordenados. Bien, volvemos al menú, volvemos aquí a ejercicio evaluación 1 y un 2 porque ya está logrado. En la hoja de medicamentos transitorios nos pide armar una tabla con la organización del horario para suministrar medicamentos. El suministro debe comenzar el día lunes a las 8 horas
y la tabla debe tener bordes de celdas, encabezados destacados, y los textos de todas las columnas deben quedar centrados. Ya, vamos por partes. Primero, armar una tabla con la organización del horario del suministro de los medicamentos en la hoja de medicamentos transitorios. Vamos a los medicamentos transitorios y vemos que hay 4 medicamentos, ¿cierto? Codetol, Atemax, Quitadol y Abrilar. Si se fijan, la indicación que está aquí nos permite saber cada cuánto y cuántos días hay que aplicar el medicamento. El paracetamol es un SOS, por lo tanto no es necesario incluirlo, aunque se puede incluir, allá ustedes. Pero lo importante es, acá en este espacio, generar el horario. Una opción es tomar las horas desde la hora 0 hacia adelante, y eso lo pueden hacer así. Fíjense, yo solamente escribí 0, 2 puntos, 0, 0, y Excel inmediatamente identificó esto como una hora. Entonces yo ahora selecciono este cuadradito que está aquí en la esquina y lo deslizo hacia abajo y me van a aparecer las horas que yo quiera. De nuevo, solo con escribir 0, 2.0, Excel me reconoce esto como hora. Entonces si yo quiero que me escriba las horas hacia abajo, selecciono este cuadrado, lo pincho, mantengo presionado y deslizo hacia abajo hasta la hora que yo quiera. Como ya escribí 00, lo voy a hacer llegar hasta las 23. Bien. Acá arriba tengo la opción de incluir los días. Por lo tanto puedo poner, por ejemplo, lunes. Y miren lo que va a hacer Excel si yo lo deslizo hacia la derecha con el mismo criterio. Bien. Por lo que estaba viendo en lo que enviaron en WhatsApp, el profesor puso todos los medicamentos por día. ¿Ya? Es una forma media complicada, a mi juicio, de poner todos los medicamentos. Esa es una opción. Yo también tengo otras ideas y en realidad, mientras cumplan con la instrucción, que es armar una tabla con la organización del horario y además comenzar el día lunes a las 8 horas con los bordes de celda, encabezados, etcétera, etcétera, el profe no debiese reclamarles nada. Bueno, en fin, estábamos en medicamentos transitorios y tenemos que empezar a las 8 horas, es decir, aquí. El primer medicamento que tenemos que aplicar es Codetol, 5 ml o una cucharada, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice la instrucción? La tabla debe tener bordes, encabezados destacados y los textos de todas las columnas deben quedar centrados. El profe no nos pide que escribamos cuánto, hay que darle, solamente nos indica que nos pide que indiquemos el medicamento. Por lo tanto podríamos escribir acá Codetol. Podríamos escribir además Atemax. ¿Sí? Pero tenemos el problema de que ya pusimos el Codetol. ¿Y ahora cómo ponemos otro medicamento? Bueno, una opción es apretar Alt, mantenerlo presionado y apretar Enter. Y escribir el medicamento que está solicitando, como por ejemplo en este caso es el Atemax. Luego, si apretamos Enter, se fijan que van a quedar los dos en la misma celda. Tenemos que revisar ahora cuál es el siguiente medicamento que tenemos que incluir, que es el Abrilar. Vamos de nuevo aquí, doble clic para poder editar. Apretamos, mantenemos presionado el Alt, apretamos Enter una vez y nos permite escribir Abrilar. Y tenemos los 3 medicamentos a las 8 de la mañana el día lunes. Esa es una opción. ¿Ya? Ya, un segundito, Carlos. La Gale tiene mis otras gotitas.
Pero dile que ella tiene las buenas, las tiene ella. Sorry por la interrupción. Ya. Entonces, esa es una opción para poner el texto. Ya bueno, y ahí también hay que calcular si es cada 8 horas. Por ejemplo, el codetol es cada 8 horas por 5 días. Entonces sería a las 8, 8 más 8 es 16. Codetol. 16 más 8 es 24, es decir, ya empezamos a las 0 del martes. Codetol. Y se repite. Codetol, codetol, codetol cada 8 horas, ¿sí? Ya, esa es una opción. La otra opción que yo estaba viendo era que, voy a borrar aquí, el profe hizo lo siguiente, puso, por ejemplo, codetol, Atemax, Quitadol y Abrilar. Ya, voy a insertar una celda aquí para mover estas cosas hacia abajo. No creo que esto sea necesario que lo hagan, pero de todas maneras, si les interesa aprender, se van aquí, botón secundario, insertar, y se desplaza todo hacia abajo. Bueno, en fin. Y lo que hizo el profe fue, aquí arribita de estos 4 medicamentos, se escribió el día de la semana. Por ejemplo, en este caso sería martes. ¿Ya? Ahora, algo importante es que el profe lo juntó. Es decir, en vez de tener 1, 2, 3, 4 celdas, seleccionó todo esto y se fue aquí arribita y apretó combinar. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora todas esas 4 celdas se transforman en una única celda grande, debajo de la cual están estos 4 medicamentos. ¿Se fijan? Entonces, ahora debajo de esto, por lo que estaba viendo en WhatsApp, las opciones era que pusieran una X, como por ejemplo el codetol a las 0, X. A las 8 el codetol X. A las 16 el codetol X, etcétera. ¿Ya? Esa es una opción. Otra opción es seguir con el criterio de lunes y martes y miércoles, etcétera. En fin, ahí ustedes pueden elegir cuál es la mejor opción. Algo importante que solicita el profe en este ejercicio es que la tabla debe tener bordes de celda. ¿Ya? Es decir, que si nosotros nos vamos acá, tenemos que seleccionar todo esto, o sea, toda la tabla que nos interesa, perdón, desde acá, ¿ya? Hasta el final, y la opción para poner los bordes de celda está aquí, ¿ya? Aquí, en inicio, en fuente y aquí. Si ustedes seleccionan todos los bordes, aparecen todos los bordes de celda. ¿Ya? Si se fijan, aquí la opción martes es una única celda. ¿Ya? Si ustedes creen que esto se ve muy grande o se ve muy feo, ustedes pueden modificar el ancho de las columnas aquí. Por ejemplo, esta columna del quitador es muy grande, ¿cierto? Entonces podemos apretar aquí, mantenemos presionado y achicamos. Lo mismo se puede hacer con el Abrilar, con el Atemax, etc. ¿Ya? Otra de las instrucciones del ejercicio es que los encabezados deben estar destacados. Ok, nos vamos a medicamentos. Y si ustedes seleccionan los encabezados, podemos destacarlos con algún color tal vez. Seleccionamos un color de relleno y ahí están destacados. ¿Se fijan? Ahora, si quieren ya ponerse más fancy, pueden cambiarle el color a la letra también. Poner, no sé, un morado, etcétera. Si quieren ponerlo en negrita, o si quieren agrandar la letra, no sé, ahí ustedes pueden jugar viendo cómo quieren destacar los encabezados. Encabezados destacados, y los textos de todas las columnas deben quedar centrados. Entonces, para eso seleccionamos toda la tabla y aquí en alineación podemos elegir centrar de arriba hacia abajo y centrar de izquierda a derecha, y tenemos todos los textos centrados. Entonces, ¿ya? Recuerden que esta es una tabla resumida, la tabla completa pide todos los medicamentos, pero bueno, ahí ustedes pueden ir calculando. Lo importante es que sepan cómo hacerlo. En fin,
2 porque ya está listo. Luego dice, ir a la hoja planilla mensual SB y aplique una fórmula para calcular la presión diferencial en la columna correspondiente. Ok, vamos a planilla mensual SB y en la columna correspondiente nos piden calcular la presión diferencial. ¿Qué significa calcular la presión diferencial? La diferencia de las presiones. Quizá no es tan obvio, pero eso fue lo que explicó el profesor en clases. Entonces, para hacer aquello, Excel tiene varias formas. La que yo considero más fácil es partir por escribir igual. Si ustedes escriben igual, Excel sabe que hay que calcular algo, ¿ya? Si ustedes quieren escribir texto, pueden escribir cualquier texto, no hay problema. Pero si ustedes quieren calcular algo, tienen que partir por igual. Primero seleccionan la celda que quieren restar. Esa, ¿sí? La pueden cliquear. O pueden observar y decir, ah, esa es la celda E5. Y en vez de cliquearla, pueden escribir E5, como ustedes prefieran. Y eso tenemos que restarle, para eso tienen que escribir menos en el teclado. Y pueden seleccionar la siguiente celda. Y con eso aprietan Enter. 89 menos 59 es 30. Perfecto. Pueden escribirlo a mano hasta abajo o pueden ocupar la funcionalidad de Excel, que es pinchar este cuadradito, mantenerlo presionado y arrastramos hacia abajo hasta el final. Y si se fijan, Excel calculó números. ¿Estarán bien calculados? Veamos. 110 menos 70 es 40. En efecto. Bien. Tenemos entonces calculadas las presiones diferenciales. Lo cual concluye la actividad número 5. Luego la actividad número 6 nos solicita que en esta misma planilla, según la indicación de los criterios y de colores para cada paso que se señala en la hoja, aplique formato condicional. Ok. Para aplicar el formato condicional, lo que tenemos que hacer es, primero nos vamos a la planilla mensual y tenemos que ver qué es lo que tenemos que aplicar. Aquí dice, aplique una fórmula para calcular la presión diferencial. Listo. Aplique formato condicional. Ok. Pulso normal, pulso alterado. ¿Dónde vemos el pulso? Presión diferencial, pulso. Aquí nos indica que la frecuencia cardíaca normal o pulso de un adulto en reposo es entre 60 y 100 latidos por minuto. Es decir, que si está entre esos valores es normal. Si está fuera de esos valores es anormal. Fantástico. Entonces, seleccionamos todas las casillas a las que queremos primero aplicarle el formato condicional, que en este caso son las de pulso, ¿sí? Para seleccionar las casillas tienen que apretar la primera, mantener presionado, arrastrar hacia abajo. Ok, seleccionadas todas las casillas. Y acá arriba dice formato condicional. Pinchamos una vez. Y tienen varias opciones para proceder acá. Yo les recomiendo que vayamos a nueva regla. Ok. Y aquí podemos aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, ¿ya?, valor de la celda entre 60 y 100, ¿ya?, que en este caso sería el pulso normal. Voy a mover esta ventana, mantengo pinchado aquí, la muevo, para poder ver que pulso normal requiere fondo amarillo y letra negra. Para hacer aquello nos vamos a formato, nos vamos a relleno, amarillo, y la fuente, si está en color automático, es negra, ¿ya? Automático es negro. Y aceptamos. Aceptamos una vez más. Y si se fijan, todos los valores que están entre 60 y 120, incluido 60, es pulso normal, ¿ya? Una vez más seleccionamos todas estas celdas, ¿ya?, y aplicamos el mismo criterio, formato condicional, pero ahora vamos a ver lo del pulso alterado. Formato condicional, nueva regla. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan valor de la celda que no está entre. Esto es como un trabalengua, una especie de desafío lógico, porque si no está entre 60 y 100, significa que o es más chico o es más grande, ¿cierto? Eso es lo que nos sirve. Si es más chico que 60, más grande que 100,
o 120, no me acuerdo, está fuera de lo normal. ¿Ya? Creo que era 60 y 100, no estoy seguro. Bueno, el formato condicional que nos piden acá, si se fijan, es fondo rojo y letra blanca. Bueno, vamos a formato, fuente, color, blanco, relleno, rojo, aceptamos una vez más, y ahora todos los valores que están debajo de 60 o sobre 100 se pintaron de rojo y se pusieron blanco el fondo, o sea, la letra blanca. Luego tenemos que, para la temperatura corporal, esta es normal entre 36.5 y 37.2. ¿Ya? Nos piden que destaquemos solamente la temperatura alta. ¿Ya? Entonces seleccionamos las temperaturas. Observemos bien. Si se fijan, hay una coma. 36,4. No es .4. Es muy importante que le presten atención a eso porque si no se pudre todo. Bueno, seleccionamos las temperaturas. Nos vamos acá de nuevo. Formato condicional. Nueva regla. ¿Ya? Y nos preguntan por la temperatura alta solamente. Entonces, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un valor de celda que sea mayor que, si no estoy equivocado, tendría que ser mayor que 37.2. Perdón, 37,2. Y el formato que nos piden es fondo blanco. Ya está el fondo blanco. Y letra roja. Entonces, fuente, color, rojo. Aceptar. Era efectivamente 32,2. Y ahí, si se fijan, cambiaron de color todas las que están sobre 37.2. Luego nos piden diagnosticar hipertensión sistólica y diastólica y prehipertensión sistólica y diastólica. La información para aquello está acá. En adultos mayores la presión diferencial... No, esa no es. La hipertensión en adultos se define de la siguiente manera. Presión sistólica de 140 o más, o presión diastólica de 90 o más. ¿Ya? Entonces ya sabemos que si es mayor a 140 incluido 140, ¿cierto? Y si es de 90 o más, incluido el 90, estamos hablando de hipertensión sistólica o diastólica. ¿Ya? Esto se hace por partes. Primero seleccionamos la presión sistólica. ¿Ya? Nos vamos a... ¿cuánto era la información? 140 o más. Nos vamos a formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un valor de la celda que sea mayor o igual a 140. Esta vez lo que nos están pidiendo... se me olvidaron los colores. Ya, voy a borrar lo que acabo de hacer. Ignórenlo. Para diagnosticar la hipertensión tiene un fondo... No sé qué color es ese. Una especie de damasco. Mi paleta de colores no es muy amplia, lo siento. Pero nos vamos a formato y tenemos que poner la letra roja. ¿Ya? Color rojo. Y el relleno tiene que ser algo así. Aceptamos una vez más, y si se fijan, se pintaron todas las presiones históricas que cumplen con nuestro criterio. Siguiendo en la misma categoría de hipertensión, vamos a diastólica y tiene que ser de 90 o más. Aquí está diastólica, seleccionamos toda la información, formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un valor de la celda que sea mayor o igual que 90. El formato es el mismo, tiene que ser este color de acá y la fuente tiene que ser roja. Aceptamos y ahí está. Luego tenemos que clasificar la prehipertensión sistólica y diastólica, y eso es cuando la sístole está entre 120 y 139 o cuando la presión diastólica está entre 80 y 89. Vamos entonces, de 120 a 139. Seleccionamos los valores sistólicos, formato condicional, nueva regla. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un valor de la celda que esté entre... Bien, eso nos sirve.
120 y 139. El formato que nos solicitan ahora es como una especie de naranjo con letra negra. La letra ya está en negro. Y en relleno seleccionamos naranjo. Aceptar, aceptar. Y aquí se tiñeron entonces las prehipertensiones. Bien. Vamos a hacer lo mismo entonces ahora con la categoría de presión diastólica. Seleccionamos los datos de presión diastólica. Nos vamos a formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un valor de la celda entre 80 y 89. El formato es letra negra y color de fondo naranjo. Aceptamos y se tiñeron los valores en cuestión. Bien, necesitamos ahora hacer una presión diferencial con mayor riesgo. Y esto está aquí. Una presión diferencial superior a 60 puede ser un predictor de ataques cardíacos u otra enfermedad cardiovascular. Superior a 60 es riesgoso. En algunos casos una presión diferencial baja de menos de 40 puede indicar un mal funcionamiento. Una presión diferencial más alta de 60 puede indicar fugas en las válvulas del corazón, a menudo debido a pérdidas de la elasticidad aórtica relacionadas con la edad. Tener un par de presión sistólica y diastólica altas presenta un riesgo más alto que tener un par más bajo con la misma presión diferencial. ¿Ya? Eso es información adicional. Entonces, la presión diferencial con mayor riesgo es de menos de 60 de menos de 40 o de más de 60. Entonces seleccionamos acá formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un valor de celda que no está entre 40 y 60. De nuevo es el trabalenguas de no está entre, ¿ya? Lo que queremos es que marque los más bajos de 40 y los más altos de 60, ¿ya? Podríamos hacer dos reglas, una para más bajos de 40 y una para más altos de 60. O podríamos decirle que marque los valores que no están entre 40 y 60. Bueno, en fin. El formato que hay que darle es fondo negro y letra blanca. Seleccionamos fondo negro en relleno y en fuente seleccionamos blanco. Aceptamos. Aceptamos. Y se tiñen entonces todas las presiones diferenciales con riesgo. Las altas, 70, 61 y las bajas, 30. Luego nos falta entonces la frecuencia respiratoria alterada. Y aquí dice que la frecuencia respiratoria normal tiene que estar entre 12 y 16. Si está alterada, quiere decir que es más bajo que 12 o que es más alto que 16. En otras palabras, que no está entre 12 y 16. Seleccionamos aquí R, la respiración. Formato condicional, nueva regla. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un valor de la celda que no está entre 12 y 16. El formato que nos piden aquí es morado con letra negra. Bueno, la letra ya está en negro y el relleno tiene que ser morado. Aceptamos y aceptamos, y aquí están marcadas entonces las que son más altas de 16 y las que son más bajas que 12. Si no me equivoco, eso concluye la actividad número 6 que hice según la indicación. Perfecto. Un 2 porque ya está lista. Y crear gráficos no entra. ¿Ya? Lo que sí va a pedir el profe probablemente es que guarden el archivo con su nombre. Es decir, apellido, guión, nombre, guión, sección, guión, evaluación, bla, bla, bla. Y subirlo al campus virtual. ¿Ya? Cabros, recuerden que si se les ocurre copiar, van a tener serios problemas porque los archivos guardan la información del computador que hizo el archivo, ¿ya? Así que tengan harto cuidado con eso. La cuestión no está para nada difícil, así que con un par de ejercicios yo creo que va a quedar claro. Eso es todo. Cambio y fuera.